Buenas tardes a todos, y es hoy un día especial de nuestra transmisión, no porque sea la víspera del Domingo de Ramos en la celebración católica, sino porque toca un tema para mí muy especial: la expresión de Jesús en relación con lo divino. Para ello voy a utilizar el texto una vez más del Evangelio de Tomás, que no todos el ciclo de los koans va a ser sobre el Evangelio de Tomás, como sabéis, pero los primeros han tocado en este aspecto, ¿no? El texto dice lo siguiente: donde hay tres dioses, carecen de Dios. Donde hay uno solo, digo que yo estoy en él. Este es la logión de 30 de Tomás, que se puede unir con el número 77, que dice: soy la luz, quien está sobre todos, soy el todo. Todo salió de mí y todo vuelve a mí. Levantad la piedra y allí me encontraréis. Partid la madera y allí estoy yo. Levantad la piedra y allí me encontraréis. Partid la madera y allí estoy yo. Es un texto que la primera vez que uno se lo encuentra impresiona profundamente. Uno de esos textos donde choca profundamente con lo que uno espera oír de un maestro, un rabí de la tradición judía. Y es un texto que de entrada no nos afecta en el corazón, pero no entendemos directamente. El tema relacionado con la presencia del ser en todo lo que existe se expresa en diversas fuentes anteriormente a los textos de Jesús. Por ejemplo, en los Upanishads se cita: aquello en lo que residen todos los seres y que a su vez está en todos los seres, que da las gracias a todos, que es el alma suprema del universo y el ser ilimitado, yo soy eso. ¿Os acordáis que os dije que estos textos, estas charlas, no hay que entenderlas desde la perspectiva de intentar hacer una comprensión mental, ni siquiera histórica, ni siquiera incluso el que esté en condiciones teológicas, sino se trata de intentar penetrar desde el centro de nuestra existencia lo que el texto dice en nuestra vida. Y este texto de los Upanishads de nuevo nos cae encima como un mazazo. Aquello en lo que residen todos los seres, que a su vez está en todos los seres y que da las gracias a todos, que es el alma suprema del universo y el ser ilimitado, yo soy eso. O sea, hace todo un recorrido de calificación para decir: esa es la expresión de lo divino. De hecho, este tipo de texto se califica en los Upanishads para expresar el Brahma, que es la expresión de la persona divina en el Vedanta. Pero acaba diciendo: yo soy eso. Está diciendo: yo soy la esencia divina. Y en el Advaita, que es una corriente que llega a nuestros días del monismo basado en el Vedanta,
hay dos tendencias, por un gran maestro, se llama Shankaracharya, dice: aquello que lo impregna todo, que nada lo trasciende, y que al igual que el espacio universal que nos rodea, lo llena todo por completo, por dentro y por fuera, ese Brahman supremo y no dual, eso eres tú. Qué paralelismo, ¿eh? Qué paralelismo. Aquello que le impregna todo, que nada lo trasciende y que al igual que el espacio universal que nos rodea, lo llena todo por completo, por dentro y por fuera, ese Brahman supremo y no dual, eso eres tú. Bueno, pues estos dos textos son una expresión inicial que nos conecta con el texto de Tomás, que dicen: donde hay uno solo, un solo Dios, digo que yo estoy en él. Y termina diciendo, en una expresión para que se entienda, y esto es una expresión claramente semítica, porque se basa el lenguaje semítico en la aparente hipérbole y además en el entroncamiento con lo concreto, nada con el planteamiento de abstracción que tiene la literatura grecolatina. Levantad la piedra y allí me encontraréis. Partir la madera y allí estoy yo. ¿Por qué digo que esto es un koan? El que de vosotros ha tenido el libro, o me oyó mi introducción, o ha podido reflexionar sobre, o ha practicado el Zen, ha oído decir que el koan es un anuncio público, una expresión provocadora de la visión, se suele decir desde la otra orilla, desde la esencia, desde la naturaleza búdica, si uno es budista, desde la visión transformada del místico, que al expresarlo se convierte en un dicho aparentemente irracional, pero que en su contenido hay una expresión directa de la realidad. Si intentamos analizar el planteamiento de este dicho atribuido a Jesús, ahora haremos un poco de análisis hasta qué punto pues el dicho corresponde al lenguaje original o a los textos más antiguos. Si pretendemos analizar, quizás entremos a poner un titulito a esto. Bueno, aquí Tomás está hablando de panteísmo, está diciendo todo es Dios. El planteamiento que hay detrás de eso, visto en la forma como estamos enfocando el curso, es Jesús desde su visión transformada para intentar expresar aquello que los Upanishads expresan, aquello que la Advaita expresa, todo lo que llena el universo, por dentro y por fuera, la realidad última, la esencia, eso eres tú, eso soy yo. Lo está expresando de una forma directa, presumiblemente frente a sus discípulos, diciendo: partir la madera, levantar la piedra, allí estoy yo, en todo lo que existe. ¿Cómo podemos comprender y sacar conclusiones para nuestra vida de este texto? Antes de llegar a ello, vamos a analizar un poquito la fuente. El Evangelio de Tomás, como ya os he citado, forma parte de la colección de Nag Hammadi, pero es importante citar que aspectos incompletos del Evangelio de Tomás se encontraron anteriormente, porque Nag Hammadi se encontró en 1945, en el siglo XIX, en Egipto, en la ciudad de Osirrinkus, se encontró un códice que tenía diversos textos, y uno de ellos estaba escrito en griego. Uno de ellos es un trozo del
que luego se encontró como los dichos de Tomás. El códice Osirhynchus tiene una antigüedad que puede homologarse a la del supuesto Evangelio Q que hemos citado. El Evangelio de Tomás hemos dicho que es un escrito en copto, que es el lenguaje del siglo IV en Egipto, y que con alta probabilidad parece que es una copia de un texto aún más antiguo, escrito originalmente en lengua semítica, posiblemente en hebreo o en arameo. Está separado en ágrafas, que son, dijéramos, dichos, y cada ágrafa en logiones, que serían los párrafos. Y hemos citado ya en otro momento que el Evangelio de Tomás corresponde a la corriente gnóstica cristiana, que luego citaremos. En el texto de Osirhynchus, en el quinto logión, se dice un texto que es el homólogo al que luego se encuentra en Nag Hammadi. Jesús dice: donde quiera que hay dos, no están sin Dios. Donde quiera que hay uno solo, yo digo que estoy con él. Levantad la piedra y allí me encontraréis. Partid la madera y allí estoy yo. Es digno de interés el que la primera parte del texto es diferente. En el texto de Tomás se dice: donde hay tres dioses carecen de Dios, donde hay uno solo, digo que yo estoy yo, que yo estoy en él. En el texto del Códice Osirhynchus dice: donde quiera que hay dos, no dice dos dioses, dos, no están sin Dios. O sea, no hay ausencia de la realidad, no hay ausencia del ser. Donde quiera que hay uno solo, nunca está solo. Yo os digo que estoy con él. Esa parte es una expresión más rica, diferente del que luego aparece en Tomás. Hay que entender que quizás entre el texto que aparece en Osirhynchus, que procede de otra parte de la tradición, y el que aparece en idioma copto en el siglo IV, el que se escribe en idioma copto en el siglo IV, han podido haber transliteraciones como las hay en otros textos más elaborados del mismo Evangelio de Tomás. Pero termina con el koan: levantad la piedra y allí me encontraréis. Partir la madera y allí estoy yo. ¿Cómo se ha de trabajar con el koan? Hay un mensaje dentro de él. El maestro que expresa el koan está dando un mensaje esencial, y ese mensaje esencial tiene que penetrar nuestro ser y estimularnos a un salto de visión, un salto de nueva visión. Eso los practicantes del Zen lo hacemos en el trabajo, en el silencio, haciendo que el koan nos interpele, nos interrogue. Para poner un ejemplo paralelo, pues, y que además hay una conexión fuerte en cuanto a la expresión, podríamos citar el koan el famoso koan de Yosu, o Shaochu, caso 37 de la colección de Mun Kano, una colección famosa de koans. Un monje preguntó a Yosu muy en serio: ¿cuál es el significado de la venida del patriarca del Occidente? Yosu dijo: el roble enfrente del jardín. La pregunta es, porque aquí se está refiriendo al Bodhidharma, que vino con un mensaje esencial: ¿cuál es el mensaje esencial de nuestra doctrina? ¿Cuál es la esencia? Un roble enfrente del jardín. La pregunta a Jesús: ¿cuál es la esencia de lo divino? Levantad la piedra y allí me encontraréis. Partir la madera y allí estoy yo. Exige un salto de comprensión.
un salto de visión, un salto transmental, un salto que va más allá de nuestros argumentos lógicos, que rompe nuestros argumentos lógicos. Algunos comentarios sobre el tema del gnosticismo, para el que no haya estado en alguna de las otras charlas. El intento o la expresión del gnosticismo en su versión cristiana, o sea, el gnosticismo cristiano, la cosa es el gnosticismo precristiano, es una doctrina según la cual los iniciados no se salvan por la fe, el perdón y el sacrificio de Jesús, sino que se salvan mediante la gnosis o conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Conocimiento introspectivo de lo divino. Por eso ha venido a ser definido el gnosticismo como una mística secreta de salvación. A través del conocimiento, al decir secreto se refiere a un conocimiento no deductivo, no sin saltos, no sin una transposición de nuestra conciencia. Es una expresión que lleva a homologar el intento del gnosticismo cristiano a los intentos de despertar que aparecen en las corrientes espirituales de Oriente. De hecho, la comunidad de Éfeso, que estaba en Turquía, estaba en el circuito, en el itinerario común de aquel tiempo de la conexión entre Oriente y Occidente. Existieron diversas corrientes gnósticas y, como ya cité, en el año 180, Ireneo de Lyon calificó el gnosticismo de herejía debido a la conexión o la competencia que hacía con el planteamiento del cristianismo jerárquico. Hay que citar que la corriente gnóstica iluminó el cuarto evangelio. Hay que citar que hay una corriente perdida de apostolado que viene de María Magdalena, que conexiona con el conocimiento gnóstico. Y hay que citar que hoy estamos aquí revisando los dichos de Jesús desde una perspectiva laica, no confesional, no religiosa, pero sí profundamente espiritual, conexionando los dichos de Jesús con nuestra experiencia, o la experiencia que conocemos de los místicos. Por lo tanto, aquí hay unas connotaciones que hay que tener en cuenta. Y esas connotaciones nos llevan a comprender que estamos ante una expresión de una comprensión de lo divino que es profundamente monista, porque las conexiones, si unimos el dicho de la Advaita, el dicho de los Upanishad y el dicho de Tomás, la conexión de los tres es la presencia inmanente de lo divino en todo lo que existe y en el corazón humano. Todavía la humanidad y particularmente las tradiciones religiosas no han asimilado las consecuencias de los dichos encontrados en Nag Hammadi, que cambian profundamente en su aceptación la visión de la tradición ortodoxa de la herencia de Jesús, una tradición basada en la teología paulina, basada en el acto redentor y vinculada a una visión filosófica dualista, dicotómica, de separación de la humanidad de su origen, de la fuente. Muchos espirituales hoy en día están haciendo el camino contrario, el camino de vincular, de unir nuestra experiencia espiritual, la de los maestros que nos han precedido y la comprensión que hacemos de la realidad desde una perspectiva de integrar
la pregunta de qué va el hombre, de qué va nuestra vida, con el planteamiento del origen. La Iglesia Católica sigue rechazando estos textos. Son de gran fuerza y expresan la posición monista menos desarrollada de los sinópticos. La experiencia de lo divino no puede entenderse como un artículo filosófico. Se han escrito muchísimos tratados sobre lo humano, lo divino, la forma de comprender la realidad, el origen. Se ha intentado argumentar sobre el origen de todo lo que existe, y todo eso se ha hecho con un intento de captar el sempiterno Dios, que cuando nos encontramos en nuestra vida ordinaria, cuando nos encontramos perdidos, acudimos al Dios otro, al Dios que nos salva. Cuando nos encontramos centrados en nuestra humanidad, tendemos a negarlo, porque en la experiencia de nuestra práctica ordinaria no aparece por ninguna parte, o aparentemente no aparece, y se convierte en el Dios escondido. Sin embargo, ha sido fuente continua de expresión, de búsqueda. Dice uno de los grandes testigos vivientes de la Advaita, Sri Nisargadatta Maharaj: ¿de qué Dios me está hablando? ¿De qué Dios me está hablando usted? ¿Qué es Dios? ¿Acaso no es Él la propia luz que hace posible la pregunta? El propio yo soy, que decimos al hablar en primera persona, es Dios. La propia búsqueda es Dios. Al buscar usted descubre que no es ni el cuerpo ni la mente, y el amor del ser en usted es por el ser de todos. Los dos son uno. La conciencia en usted y la conciencia en mí, aparentemente dos, son realmente una. Busque la unidad y eso es amor. ¿De qué Dios me está usted hablando? ¿Por qué me hace usted tantas filosofías? ¿Por qué me cuenta tantas teorías y tantos dogmas? Experimente a Dios, experimentando su vida. Y acaba diciendo que esta conciencia de lo que se llama lo divino es la conciencia en mí, que aparentemente son dos y realmente es una. Y en esa unidad aparece el amor, que dice el maestro Dirigies Jagger, es el entramado básico del universo. Y volviendo a Jesús de Nazaret, el mensaje singular de Jesús de Nazaret es la expresión del amor desinteresado. Cuando habla de los elementos de unidad que aparecen en el gnosticismo cristiano, de estar presente en la realidad, la natural, la humana, toda la realidad, está expresando el entramado de amor, de todo lo que existe y de lo divino. Y este es el determinante en la experiencia del Maestro de Nazaret. No sabemos a estas alturas si esta expresión, tal como se está expresando, a pesar de que aparece en el Códice Sirvincus, que aparece en el texto de Tomás, y a pesar de que su expresión se aleja de las expresiones figurativas o analíticas del lenguaje griego en el cual se escribieron los sinópticos, a pesar de la fuerza tremenda interior que tiene esa expresión, no podemos decir al 100% que esto es una expresión original de Jesús. Pero sí podemos decir que en la visión de las primeras generaciones de sus seguidores, al menos de una corriente de sus seguidores, expresaba realmente su espíritu y su mensaje.
Y para mí es muy importante, un elemento central para comprender de dónde se mueve Jesús, de dónde parte. El maestro sube al monte en la noche, se queda solo. Allí hace lo que hoy en día hemos venido a llamar meditación. No diría muchas palabras, no haría grandes expresiones verbales. A sus discípulos les dio una serie de expresiones verbales porque no sabían manejarse. Pero posiblemente él repetiría una y otra vez solamente un sonido de comunión en el silencio de la noche. Baja del monte y actúa. Ama, cura, está presente, hace presencia continua con las gentes, con todo aquel que se acerca, mira desde esa presencia y mirando desde esa presencia expresa aquello de allí donde esté uno solo, yo estoy con él. Allí donde me busquéis me encontraréis. Levantar la piedra, allí estaré. Partir la madera, allí me encontraréis. El contenido natural, aparente, de las formas que están expresándose continuamente en nuestra realidad es también el contenido esencial. Este levantar la piedra, partir la madera, es una forma de expresar lo que luego posteriormente, muchos siglos después, un jesuita llamaría el medio divino, el espacio en el cual se expresa el conjunto de la realidad. Y también es otra forma de expresar lo que de muchísimos años anteriores fue expresado en un sutra del Buda, la forma y el vacío intercambiándose y siendo similares. Lo que se llama vacío en los términos del budismo es homólogo a lo que llamamos Dios en las religiones patrísticas. La potencialidad, la esencia, la fuente, el origen. La forma es el fenómeno, las mil y una cosas que aparecen en nuestra vida, nosotros mismos, la existencia, este suelo, esa madera, esa piedra. Esas formas son sino vacío. Ese vacío es sino formas. Y esa expresión es homóloga a la expresión que se expresa en Tomás. Esta unidad de comprensión ha venido a ser llamada por diversos autores filosofía perenne. Esto es, los elementos básicos, el entramado básico, original, que se encuentra en todas las tradiciones espirituales y que siguiendo esa guía, sin atribuciones de excepción, sin querer obtener en un solo lugar la verdad, siguiendo esa guía, uno comprende cómo la búsqueda de la humanidad es la búsqueda de la comprensión desde una nueva conciencia, una conciencia mística. Por lo tanto, hay que dejarse de todo los circunloquios filosóficos o de debate sobre la existencia o la no existencia de Dios, los planteamientos escolásticos, tomistas al respecto. Ya Taulero, famoso místico, discípulo de Eckhart, decía que debiéramos abandonar disquisiciones sobre lo que es Dios y lo que no, y centrarse en el proceso de purificación y vaciamiento. Esto es en la experiencia del trabajo en el silencio. Y Eckhart decía que el proceso de percepción pasa por el propio vaciamiento de toda imagen o concepto de Dios. Por lo tanto, si como resultado de esta charla el planteamiento es voy a entrar en el análisis de lo divino, estamos equivocándonos. El resultado de esta charla debiera ser ir a la piedra, ir a la madera, ir a lo concreto, ir a la realidad
y vivirla desde su interior, vivirla desde el centro, desde la visión profunda, no entendiendo que la piedra, la madera, yo mismo, etcétera, somos huevos aislados y separados que no se interconexionan entre sí, sino que todo en su conjunto es un entramado único. Marguerite Leporet, famosa mística beguina, que fue quemada por sus escritos, quemada por la Inquisición, en uno de sus textos decía: el conocimiento de mi nada, dice el alma al amor, que es un poco la analogía que ella hace en todo el recorrido de su texto, me ha dado todo, y la nada de ese todo me ha quitado la oración y la plegaria. El conocimiento de mi nada me ha dado todo, y la nada de ese todo me ha quitado la oración y la plegaria. El conocimiento de la realidad, el conocimiento de este momento, de este instante, me ha abierto el campo para la comprensión de la inmensidad de lo que existe. Y estando ahí, ya no puedo dirigirme a un Dios otro, porque está aquí, porque está presente aquí mismo, en mi vida, en este momento. No como un otro, sino como un uno. No inseparado de la criatura, sino siendo la criatura. Por ello, cuando intentemos hacer la práctica del silencio, debemos reducir el discurso. Debemos reducir los 1001 lenguajes en los cuales nos vamos expresando. En la racionalidad, en la deducción, etc. Callarnos. Quitar de encima tanta hojarasca. Y quizás, posiblemente allí, esa interpelación de la piedra, la madera y la esencia aparezca en nosotros. El mismo autor que citaba antes de la Arpatia termina concluyendo el texto que decía: lo que ustedes llaman Dios es yo soy. Para el hombre realizado, yo soy es la experiencia de yo soy el mundo es mío. Esto es supremamente válido para el que siente, piensa y actúa íntegramente y en unidad con todo lo que existe. Quizás ni siquiera conozca la teoría y la práctica de autorrealización, y tal vez haya sido educado sin ideas religiosas o metafísicas, pero en su entendimiento y su compasión, amor, no habrá el mínimo fallo. O sea, el camino de realización que plantea Sri Nisargadatta es la comprensión de que yo lo soy todo. Bueno, Pedro, es una teoría muy bonita, está muy bien, como expresión última es muy esperanzadora, pero en la realidad a mí me cuesta verlo. Si estuvierais aquí delante conmigo, posiblemente alguien diría eso. Si uno no se ve interpelado por esto, está ciego. Quizás no lo entendamos, pero desde luego hace cosquillas. Hace cosquillas aquí dentro y dice, caramba, es una nueva y fresca expresión que no es un lenguaje esotérico, panteísta de Oriente. Es un lenguaje que está en el centro del mensaje de Jesús de Nazaret. Y además es un lenguaje coánico, no es un lenguaje mental, analítico, que haya que desglosar y partir en pedazos. O se entra en él o se queda uno esperando en la puerta. La conciencia que Jesús tenía
es lo que en el budismo los aprendices de Zen acostumbramos a llamar naturaleza búdica. Hando Kai, un maestro de la Sambo Kyodan, que es además cristiano, Thomas Hart, hace un planteamiento homólogo, es adquirir naturaleza crística. Sri Aurobindo lo llama conciencia cósmica. Podemos también expresarlo visión de comunión, o más sencillamente, vivir en el amor. Vivir desde la unidad. ¿Cómo hacemos esto? Son pasos. A veces damos 2 para adelante y 1 para atrás. Primero dividimos, sí, partimos la madera, sí, levantamos la piedra, pero ahí no vemos nada. De pronto hay algo, una fuerza en nuestro interior que nos hace sentirnos en comunión. Esta mañana una persona me decía, no sé explicarlo, pero a veces tengo la sensación de estar abrazando al mundo. Estar abrazando al mundo. Porque está aquí dentro. Porque hay una interconexión. Porque no estamos separados. Y esta es la expresión fundamental que habría en el tema. Bien, antes de pasar más adelante, me gustaría conocer si hay alguna pregunta. De momento no la hay. No sé si es que os he dejado un poquito chocados con el planteamiento de hoy. Espero que sí, porque cuando yo lo leí por primera vez se ha convertido en un latiguillo que me ha estado tocando la fibra dentro continuamente y que me ha acercado mucho más al Maestro de Nazaret, a comprender cuál es la esencia de su mensaje. Cuando pasemos a hablar de la visión suya del Padre Bueno, lo vincularemos con esto, pero es mejor, he querido dedicar un capítulo a la visión de la esencia desde su perspectiva en las pocas datos que tiene, que aparecen, porque Jesús expresa a base de parábolas, básicamente, y en las parábolas luego ya hay muchas interpretaciones, pero esta en concreto, de la piedra y la madera, expresa con mucha fuerza su visión de integración, de unidad con todos nosotros. Pedro, encuentro una conexión fuerte entre los dos koans anteriores y este otro. Sí, ciertamente lo es, y forman parte de una unidad. De hecho, estamos recorriendo una sección del libro en la cual es la sección de la comprensión de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ajig, Aser, Ajig. 2 en 1. Proceso de unificación. Y este planteamiento que también expresa simbólicamente el tema. Quiero comentarte que la pretensión mía es, desde formas centrípetas, viniendo de diferente parte, apuntemos al mismo punto, que es un punto tan esencial que nos tiene que convertir, nos tiene que transformar. Si este curso sirve para hacer avanzar nuestra vida y de pronto pegar ese salto necesario, habrá cumplido con su término. Y si a base de levantar piedras y otra vez levantar la misma piedra y parece que estamos diciendo lo mismo, pero venimos otra vez al mismo punto, bueno, pues eso nos dará una fuerza de unidad grande en la comprensión. Aquí no hace falta comprender demasiadas cosas, con que comprendamos una es suficiente. Bien,
mientras surge alguna pregunta más, vamos a hacer nuestro coloquio con el maestro. Maestro, hoy me has tocado el corazón, porque me hablas en un lenguaje muy concreto y me interpelas. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? No me dices en los cielos, a la derecha del Padre, reinando sobre todas las cosas, perdido en la esencia. Me hablas de elementos concretos. Debajo de la piedra, dentro del árbol, en medio de la madera. Es lo mismo que decir sentado en mi mesa, haciendo la comida en esta olla, en la propia comida. Significa que mi momento esencial es el momento concreto. Significa que mi tarea esencial es la tarea que tengo entre manos. A veces he pensado, maestro, que tenía que hacer una gran obra, que tenía que esperar y prepararme para la gran realización, para ese momento en el cual una acción básica mía justificara toda mi existencia. Qué equivocado estaba, perdido en esperar el santo advenimiento. Me vuelves a la realidad, concreta, pequeña, inmensa, de cada día, de cada instante, de este momento. Y me dices, este momento es el momento. Y me dices, no estás solo, porque nadie puede estar solo. No hay nada que esté separado. Y yo esto, en medio de mi búsqueda espiritual, a veces lo vislumbro y lo entiendo. Pero luego sigo adelante con mis tareas, me levanto por la mañana, somnoliento, me miro al espejo y vuelvo a tener esa sensación de soledad. ¿Cuándo dará el salto mi mente? ¿Cuándo reposaré en tu hombro y no me apartaré ya? Mi camino anda en zigzag y no termino de ser el que soy. Y me tienes que gritar. Y escucho tu grito y lo escucharé cada día. Ahí, ahí, en medio de ese objeto que estás mirando. Ahí, ahí, en esos ojos que te están mirando. En esa mano que te toca. En ese abrazo. Ahí está la realidad. ¿Seré capaz de dar ese salto, maestro?
En la noche estoy en calma y todo se llena de sentido. Mientras sigo el ritmo y la cadencia de tus pasos. ¿No me oyes cuando callas? ¿Me preguntas? Me reconozco en el grillo que suena en la oscuridad, en el rumor de la comadreja escondida en su agujero, en el aullar del lobo lejano que subido a la colina llama a la luna. Te respondo, en la piedra y en la nube, en la gota de lluvia y en la arena del desierto. ¿Cómo estoy allá si estoy aquí? Sentado tranquilo en el banco de esta mi casa, mientras me dejo acariciar por la brisa nocturna, te pregunto. Solo escucho el silencio. Estuve aquí al principio y reconozco este lugar. Es el hogar conocido al que vuelvo tras andar perdido. Tras un viaje extraño a lugares sin nombre, del que hoy me veo despierto, pues siento el amor aquí. Y aquí estoy. Aquí soy. Eso soy, me respondes. Paco dice, la ira, el enojo me impiden transitar por el camino espiritual. ¿Qué hacer? Paco, cuando nos sentamos en el silencio y respiramos y estamos en el momento, puede ser que se abran en nosotros las asignaturas pendientes, las heridas que hemos acumulado, a veces en forma de rabia, a veces en forma de llanto, a veces en angustia. Y puede ser que sea profundo, y si es profundo hay que meterle mano. Y existen métodos, desde el análisis, revisión de vida, pero el camino espiritual no es, dijéramos, un camino esotérico donde avanzas hacia estructuras mentales diferentes. Básicamente te ha de devolver a tu momento presente. Mi único consejo es que en medio de la ira, en medio de esa rabia, además de ir al porqué y de buscar un camino junto con un profesional, es que vuelvas al hecho concreto, al momento presente. Nuestro camino espiritual, Paco, es hacer lo que toca en este momento. Porque si Jesús dice que la esencia, la fuente, el origen está en el hecho concreto de la piedra y de la madera, está en el hecho concreto de nuestra cuchara, de nuestra comida, de nuestra sábana, de nuestro ordenador, de nuestro trabajo, de cada hecho que hagamos. Y ahí hemos de encontrar la esencia. Pero para ello tenemos que amar la vida, empezando por amarnos a nosotros. Y el trabajo de amarnos es mirarnos, contemplarnos. Es lo que te puedo decir desde la distancia, porque no estoy a tu lado y no podemos hablar de un tú a tú, pero ojalá lo hagamos pronto. Aristóteles, la ira y el enojo acaso no es también lo que soy, es decir, lo uno, el todo, lo divino, efectivamente. El llanto, la rabia, la
dureza de la vida, el hambre, la miseria, el niño que muere, la mujer golpeada en la casa, la niña vendida en el prostíbulo. Todo eso es la realidad. La esencia, el origen, cuando se transforma en forma, se transforma en libertad. Y esa forma a veces tiene opción y a veces esa opción da lugar a consecuencias que nosotros calificamos como malignas, como negativas. Si no se es dicotómico, uno tiene que ver todo desde la perspectiva de lo incompleto, lo no terminado, que tiene un largo camino a realizarse, un camino amoroso. Muy bien, pues si no tenéis nada más, os deseo la próxima semana. Yo estaré de retiro y como podéis ver en la misma página donde estáis, hay una serie de charlas que forman parte del curso del retiro, a la cual os invito. Son a horas diferentes, miradlo por favor, está en la página. Y también hay un acto especial que es de expresión, una expresión que Jesús de Nazaret hacía continuamente, que es la comida compartida. Ese acto lo tendremos el jueves, el ágape. Espero que podáis acudir y estéis conmigo y con las personas que van a participar en este retiro y en este ágape desde el bosque, el lugar donde vamos a estar recluidos. Que tengáis buena semana, que tengáis buena Pascua. Os quiero a todos.